Este es el testimonio de nuestra hermana Ana Beltrán, quien nos revela de cómo los brujos, satanistas y agentes de Satanás se infiltran en las iglesias para poder destruirlas. Ahora, como sierva de Dios, nos alerta sobre estas situaciones. Amados hermanos, les recomiendo escuchar este poderoso testimonio hasta el final para que puedan estar alertas ante cualquier ataque del enemigo. El testimonio inicia de esta manera. Mi nombre es Ana Beltrán Sagastegui y con el amor y la misericordia de Jesucristo en mi corazón, me presento ante ustedes para compartir una experiencia que no solo cambió mi vida, sino que también revelará verdades profundas del mundo espiritual. Nací en un humilde redil y aunque me consideran la hermanita más pequeña, el Señor me ha permitido caminar en caminos que muchos desconocen y presenciar la realidad de la batalla espiritual que libramos día a día. Es necesario que ore antes de escuchar este mensaje, porque lo que aquí se revelará tiene un peso espiritual profundo. Hoy hablaremos de cómo operan las tinieblas dentro de las iglesias, de los métodos que usan los satanistas para infiltrarse y cómo buscan debilitar a los hijos de Dios. Este es un llamado no solo a escuchar, sino a abrir los ojos espirituales y a vestirnos con toda la armadura de Dios, como lo declara su palabra. Sin embargo, somos conscientes de que tratar temas tan profundos como los de hoy trae consigo una guerra espiritual intensa. Recuerdo con claridad cómo en una ocasión, después de haber tratado temas similares, al regresar a mi casa, un rayo cayó cerca, provocando un apagón que dejó mi hogar sin electricidad durante 3 días. Todos los electrodomésticos quedaron inservibles. Fue una guerra abierta, una confrontación directa del enemigo. Pero entendimos que no podía tocar nuestras vidas ni a nuestras familias, porque estamos bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Es por eso que antes de comenzar, siempre hacemos una oración de intercesión, porque sabemos que lo que se hablará aquí alborotará el mundo espiritual. Así que, con la firme convicción de que en Cristo tenemos la victoria, les invito a que nos unamos en oración. Vamos a clamar por protección divina, no solo para nosotros, sino también para cada uno de ustedes que está escuchando. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está presente. Padre Celestial, en tus manos encomendamos este momento. Te pedimos que conforme a tu misericordia nos guardes y protejas, no solo a nosotros, sino también a nuestras familias y a cada persona que reciba este mensaje. Que toda sombra de intimidación sea cancelada y que los ojos espirituales sean abiertos para entender tu verdad. Rompe cadenas, Señor, y trae libertad a los cautivos. Cubrimos esta transmisión con la sangre de tu Hijo amado y declaramos cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomemos un momento para leer la palabra del Señor, porque es en ella donde encontramos nuestra fortaleza. Abramos nuestras Biblias en Efesios 6, desde el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el fundamento de todo lo que compartiremos. Prepárense, porque lo que se revelará no solo expondrá las tinieblas, sino que también los equipará para resistir en el día malo. Que la gloria sea siempre para nuestro Señor. Hablar de este tema no es algo sencillo. Es como adentrarse en las profundidades de un océano espiritual.
un ámbito que muchos no comprenden en su totalidad, incluso aquellos que están en posiciones de liderazgo en la iglesia, evangelistas, profetas, pastores, maestros y apóstoles. Muchos de ellos, por distintas razones, no están completamente empapados de esta realidad. Sin embargo, este conocimiento es crucial porque abre entendimientos y permite a los creyentes caminar con mayor seguridad y claridad en su fe. Vivimos en tiempos difíciles y la situación actual no es algo que podamos ignorar. Hay una ola alarmante de caídas en el liderazgo espiritual. Evangelistas, pastores y líderes están fallando de maneras que no solo afectan sus ministerios, sino que se exponen públicamente ante las luces de las cámaras y las plataformas digitales. Antes, un error podía quedar limitado al conocimiento de una congregación. Hoy, el mundo entero lo sabe. Esta exposición masiva no solo amplifica el daño, sino que deja a muchos con interrogantes profundas sobre el porqué de estas caídas. Es necesario preguntarnos, ¿qué está provocando esto? ¿Es el descuido espiritual de los líderes o son los ataques espirituales provenientes de altares de brujería? Personalmente, creo que hay una combinación de factores, pero uno de los más importantes es la falta de preparación espiritual. La Biblia es clara en Efesios 6, 11 a 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos ordena vestirnos con toda su armadura porque Él conoce las batallas que enfrentamos. Pero ¿qué significa realmente ponerse la armadura de Dios? No se trata simplemente de palabras bonitas o de un simbolismo vacío. La armadura comienza con una vida en oración constante, con el ayuno, con el estudio de la palabra y con una santidad auténtica que va más allá de las apariencias. Es una vida de unidad, porque un pueblo unido jamás será vencido. Sin embargo, lo que vemos hoy en muchas iglesias es un remanente que se preocupa más por la fama y la apariencia que por la santidad. Los demonios no son engañados por nuestras vestimentas ni por lo que aparentamos ser. Ellos saben quién ora, quién ayuna y quién verdaderamente vive en obediencia a Dios. Incluso los brujos lo saben. Pueden ver a través de las fachadas y distinguir a un cristiano firme de uno débil. Cuando un cristiano vive sin oración, sin ayuno y sin santidad, se convierte en un blanco fácil para los ataques espirituales. Es importante comprender que los demonios no se rinden fácilmente. Si uno no logra derribarte, buscará refuerzos. Vendrá otro más fuerte y luego otro. Esto es una guerra constante. Y aunque nos fatigamos en la batalla, ellos no lo hacen. Siguen atacando sin descanso, intentando encontrar cualquier fisura en nuestra armadura espiritual. Esta falta de percepción de la guerra espiritual es lo que ha llevado a muchos cristianos a caer. Hay quienes no reconocen que están en una batalla y esa ignorancia les hace vulnerables. Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas son aquellas que no entendieron la importancia de estar preparadas. Se quedaron fuera cuando llegó el amado, porque no estaban listas. Lo mismo ocurre hoy. Hay creyentes que no tienen temor ni integridad ante Dios porque no comprenden la magnitud de la guerra espiritual en la que estamos inmersos. Cuando un cristiano ignora esta realidad, abre puertas espirituales al enemigo. Pequeñas acciones como una mentira blanca o un pensamiento de orgullo se convierten en brechas por las cuales los demonios atacan. La Biblia lo explica claramente. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y su blanco favorito son aquellos que creen que no están en una guerra espiritual, que piensan que están a salvo simplemente por asistir a la iglesia o cumplir con rutinas religiosas. Cuando comprendemos la seriedad de esta batalla, nuestra actitud cambia. Nos cuidamos de las puertas abiertas y buscamos vivir en santidad. Porque una vida sin oración, sin santidad y sin unidad nos deja expuestos. La guerra espiritual no es un cuento de camino. Es una realidad que se libra todos los días y nuestra victoria depende de nuestra disposición para mantenernos firmes en la fe y vestidos con la armadura de Dios. Por eso, este mensaje no es solo un llamado, sino una advertencia para que despertemos y no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El tiempo es ahora. Hoy en día se percibe una notable ausencia de personas que se atrevan a hablar la verdad, a enseñar cómo pelear nuestra batalla espiritual. Muchas veces los hermanos en la fe creen que su lucha es contra un familiar, un vecino, el pastor o incluso su cónyuge. Pero la verdadera batalla no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales que operan detrás de las personas. Esto es un problema. Hoy el sacrificio en el servicio a Dios se ha vuelto raro. Pocos están dispuestos a pagar el precio. Sí, la salvación es un regalo, es gratuita, pero la vida en Cristo tiene un costo, la negación de uno mismo, la consagración y una entrega completa. Sin embargo, vivimos en una época en la que todo parece ser una carga para muchos creyentes. Si llueve, es una excusa para no ir a la iglesia. Si hay que hacer algo, siempre hay quien dice, no puedo. La comodidad se ha convertido en un enemigo silencioso. Y mientras tanto, los mensajes de prosperidad y éxito material han sustituido las enseñanzas sobre santidad y la búsqueda sincera de Dios. Esto afecta profundamente a los nuevos creyentes. Los que vienen después no saben cómo enfrentar una batalla espiritual. Si no hay quien les enseñe, si no se les guía con verdad, ¿cómo podrán resistir? Peor aún, hay líderes que predican que ya no es necesario ayunar ni buscar de Dios con intensidad, porque Cristo ya lo hizo todo. Frases como estas minan la fe. Claro, Cristo lo hizo todo, pero eso no significa que nosotros no tengamos que mantenernos firmes. La carne es débil y controlar nuestras propias pasiones y deseos requiere disciplina espiritual. Esa disciplina incluye oración, ayuno y obediencia. La guerra espiritual no es algo opcional ni algo que desaparece. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó esta lucha. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Era necesario. Ayunó 40 días y cuando terminó, Satanás lo atacó con sus tentaciones más astutas. Jesús resistió cada intento del enemigo y la Biblia nos dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Eso es importante. El enemigo nunca deja de intentar. Puede retroceder, pero siempre buscará un momento oportuno para volver y a menudo con más fuerza. Cuando Jesús reprendió a Pedro diciendo, «Apártate de mí, Satanás», no veía a Pedro como el enemigo. Jesús reconocía el espíritu que estaba operando detrás de sus palabras. Esa es la clave. Discernir. El problema de muchos cristianos es que no entienden quién es su verdadero adversario. No es su hermano, su pastor ni su vecino. Es el mundo espiritual el que está en juego. Y el enemigo siempre buscará la manera de infiltrarse y causar caos. Recuerdo una conversación con un varón que me preguntó, ¿cómo se veía Satanás cuando estabas en el mundo espiritual? Su pregunta reflejaba un concepto equivocado. Le respondí, no es como te lo han pintado, con rabo y cuernos. Es algo mucho más astuto. Satanás se disfraza como ángel de luz.
puede tomar formas que parecen atractivas, encantadoras e incluso espirituales. Por eso necesitamos discernimiento, algo que lamentablemente falta en muchas iglesias. La falta de oración y búsqueda del Señor ha llevado a muchos a aceptar todo lo que brilla como si fuera oro. Cualquier palabra, cualquier persona, cualquier oferta que parezca buena. Pero no todo viene de Dios. Hay creyentes que en lugar de orar y buscar confirmación, actúan impulsivamente. Como dice un dicho que escuché, todo para mí, todo para mí. No hay discernimiento en sus decisiones. Esto también se conecta con los niveles del satanismo. Cuando yo estaba en ese mundo, llegué al tercer nivel, un ámbito oscuro y perverso. Es un lugar donde no solo se practica la brujería, sino que las personas son llevadas a una esclavitud espiritual total. La gran mayoría de los que llegan a esos niveles han sido víctimas de abuso, violación o situaciones extremas. El enemigo utiliza estos traumas para marcarlos y llevarlos a una vida de destrucción. Muchas terminan como prostitutas, atrapadas en adicciones y sometidas a actos impensables. En ese mundo, cada evangelista o líder cristiano que caía en pecado era un trofeo. Se premiaba a quienes lograban infiltrarse en iglesias, engañar a los líderes y destruir su testimonio. Recuerdo claramente cómo los nuevos creyentes eran los más fáciles de manipular. Su falta de conocimiento de la palabra y su confianza ingenua los hacía vulnerables. Por eso siempre enfatizo la importancia de que los pastores y líderes busquen discernimiento del Señor antes de dar autoridad a alguien recién llegado a la iglesia. No todo el que dice ser cristiano lo es. En mi experiencia, me tocó infiltrarme en iglesias, hacerme pasar por creyente e incluso seducir a evangelistas. Hubo uno en particular que falleció recientemente y oro porque haya encontrado arrepentimiento antes de su partida. Pasé años siguiendo estas prácticas, viendo la destrucción que causaban. El enemigo siempre busca abrir puertas, pequeñas o grandes, en la vida de los cristianos para atacarlos desde dentro. Si no estamos vestidos con la armadura de Dios, somos vulnerables. Esta guerra no se trata solo de pelear contra demonios, sino de mantener nuestras vidas en santidad, buscando al Señor en todo momento, porque el enemigo no descansa y la batalla es constante. Cuando estaba en aquel mundo, trabajaba en un prostíbulo y durante el día me dedicaba a la consulta. Por la noche, cuando todo parecía callar, acordaba encuentros clandestinos con un hombre que para el ojo humano era un líder de la iglesia. Este hombre guardaba el dinero de la congregación y era considerado una figura respetada. Pero nadie sabía lo que ocurría cuando yo tocaba la puerta de su casa después de la medianoche. Nadie, excepto Dios y aquel que me enviaba. El hombre abría la puerta en silencio, cuidando de no ser visto, y yo entraba con la certeza de que lo que hacía no era desconocido para el mundo espiritual. Durante ese tiempo aprendí algo crucial. Las tinieblas operan con precisión y no todas las ramas del ocultismo son iguales. La brujería, el satanismo y el luciferianismo son mundos diferentes, cada uno con sus propias reglas y jerarquías. A medida que escalaba dentro de ese sistema, me daban tareas específicas. Entre ellas, infiltrarme en iglesias y hacer caer a evangelistas, pastores y líderes. Cada caída era un trofeo, una oportunidad de reconocimiento dentro de ese mundo oscuro. Recuerdo claramente que los nuevos creyentes eran los objetivos más fáciles. Llegaban al Evangelio llenos de fervor, abrazaban a todos y confiaban en quienes les rodeaban, sin saber que muchas veces entre ellos había infiltrados. Por eso siempre digo que los ancianos de la iglesia tienen una labor fundamental.
Su experiencia y discernimiento son necesarios para proteger a los nuevos creyentes, guiarlos en oración, ayuno y el conocimiento de la palabra de Dios. Sin esa guía, los recién llegados pueden ser fácilmente engañados y desviados. En ese mundo, mi recompensa por hacer caer a un líder espiritual era el reconocimiento y la oportunidad de escalar niveles. Entre más alto era el nivel del líder al que hacía caer, mayor era mi avance en las jerarquías del ocultismo. Pero esa escalada tenía un costo, un precio que pagábamos en sangre, dolor y humillación. Cuando alguien cae, no siempre es por un pecado evidente como la mentira o el robo. Muchas veces es el orgullo, esa sensación de superioridad espiritual, lo que abre las puertas al enemigo. Un líder puede ser usado poderosamente por Dios, pero si en su corazón se llena de arrogancia o comienza a robarle la gloria a Dios, esa es una brecha que el enemigo aprovecha rápidamente. Lo he visto muchas veces. Una vida sin oración y sin santidad pierde la protección espiritual que solo Dios puede ofrecer. Algunas caídas son tan devastadoras que dejan a la iglesia vulnerable. Las riñas entre hermanos, ya sean en privado o en plataformas públicas, también abren puertas al enemigo. Cuando un evangelista o líder ataca a otro en redes sociales, llamándolo perro o cerdo, eso no solo hiere la unidad del cuerpo de Cristo, sino que también invita a las fuerzas de las tinieblas a infiltrarse. Aún en mi tiempo en el ocultismo, entendía que el verdadero poder espiritual residía en la unidad y la santidad. Enfrenté a líderes que estaban firmemente plantados en la palabra de Dios, protegidos por su oración y ayuno constante. Con ellos no había trampa ni infiltración que funcionara. A veces la protección espiritual de esos líderes era tan fuerte que, aunque intentara atacarlos directamente, veía cómo me repelían espiritualmente. No era ellos, sino el Espíritu Santo que los rodeaba. Pero cuando alguien comenzaba a descuidarse, todo cambiaba. La arrogancia, el chisme o un pecado oculto eran suficientes para debilitar su protección espiritual. Entonces era cuestión de tiempo para que se abrieran puertas espirituales y las fuerzas que yo representaba pudieran entrar y causar estragos. El camino de la santidad no es fácil, pero es esencial. Ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que el enemigo no descansa. Busca constantemente fisuras en la vida de los creyentes, pequeñas o grandes, para atacar. Por eso es fundamental que el cuerpo de Cristo permanezca unido, firme en la oración y vigilante ante las artimañas del adversario. Las batallas no se ganan con palabras vacías ni con apariencias externas, sino con una vida entregada por completo a Dios. En el cuerpo de Cristo, uno de los mayores desafíos es la discordia. El enemigo utiliza cualquier grieta para dividirnos y lamentablemente con frecuencia encuentra terreno fértil entre los creyentes. Puede empezar con una diferencia doctrinal, un malentendido o incluso algo tan trivial como una ofensa. Pero lo que parece pequeño puede convertirse en una puerta abierta que el enemigo utiliza para sembrar caos y destruir relaciones. La Biblia nos enseña que no podemos presentar nuestra ofrenda si tenemos algo pendiente con nuestro hermano. Debemos dejar la ofrenda y reconciliarnos primero. Esto no es una sugerencia, es un mandato. ¿Por qué? Porque la falta de reconciliación abre puertas espirituales que permiten que fuerzas oscuras actúen. Muchas veces los cristianos ignoran esto y en lugar de buscar la paz, se enredan en rivalidades que solo alimentan al enemigo. En un mundo donde todo parece estar expuesto,
Algunos hermanos optan por ventilar sus diferencias públicamente, ya sea en redes sociales o en conversaciones frente a otros. Esto no solo deshonra a Dios, sino que también invita a espíritus malignos a infiltrarse. Los satanistas y brujos son expertos en aprovechar estos momentos de debilidad. Ellos no necesitan hacer mucho, basta con soplar el conflicto para que crezca. Mientras los creyentes, cegados por su enojo o ego, se destruyen entre ellos. El problema es que cuando actuamos así, dejamos de ser un cuerpo unido. Como dijo Jesús, un reino dividido no puede prevalecer. Y mientras la iglesia, llamada a ser la luz del mundo, se enfrenta internamente, el enemigo avanza. Este tipo de comportamiento no solo afecta a los involucrados, sino que también repercute en la congregación, debilitando su testimonio y su capacidad de resistir espiritualmente. Además, vivimos en tiempos donde las personas buscan la fama y el reconocimiento personal, incluso dentro de la iglesia. En lugar de resolver conflictos en privado, como lo instruye la Biblia, algunos optan por usar plataformas públicas para ganar atención. El objetivo puede ser obtener más likes, dinero o influencia, pero el daño que se causa es mucho mayor. Cuando se actúa de esta manera, se están abriendo portales espirituales para que demonios de mayor rango encuentren acceso. La destrucción que vemos en muchas iglesias no siempre proviene del exterior. A menudo es el resultado de puertas abiertas desde adentro. En esta batalla espiritual, nuestro comportamiento importa. No es solo lo que decimos, sino cómo actuamos. Cuando los creyentes traen desorden con sus palabras o acciones, envían un mensaje equivocado al mundo espiritual. Los demonios observan y al notar ese desorden se sienten invitados a intervenir. Por eso es crucial que como iglesia regresemos a la senda antigua, a los principios de unidad, reconciliación y santidad. Otro punto crítico es el discernimiento. Cuando alguien nuevo llega a una iglesia, es común que se le reciba con los brazos abiertos, y eso está bien. Sin embargo, hay una delgada línea entre la hospitalidad y la imprudencia. No todos los que vienen a una congregación tienen intenciones puras. Hay quienes llegan no para buscar a Dios, sino para causar destrucción. Los brujos y satanistas saben cómo ganarse la confianza de los creyentes. Utilizan estrategias como preparar la comida favorita del pastor o presentarse con una aparente santidad para infiltrarse y sembrar discordia desde dentro. El deber del creyente no es rechazar a nadie, sino actuar con discernimiento. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio de que somos de Dios, pero este testimonio no debe ser tomado a la ligera. Incluso si sentimos que alguien es genuino, debemos estar atentos y dar seguimiento, porque el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz. En estos tiempos finales han surgido muchos engañadores, burladores y amantes de sí mismos, como lo señala la Escritura. Es por eso que debemos estar siempre vigilantes y no bajar la guardia. Es triste ver cómo algunos, después de ganar una batalla espiritual, se descuidan. La oración y el ayuno, que antes eran parte de su vida diaria, se convierten en prácticas olvidadas. Días, incluso semanas, pasan sin que se postren ante Dios. Algunos justifican su falta de oración diciendo que no sienten nada o que están en una batalla para orar. Pero esa batalla es precisamente el indicio de que necesitan orar más que nunca. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual nos volvemos vulnerables y es entonces cuando el enemigo ataca con más fuerza. La protección espiritual que teníamos comienza a desaparecer y lo que antes era una victoria se convierte en una derrota. Por eso debemos recordar siempre que la guerra espiritual no termina con una victoria. Es un proceso constante
Debemos permanecer firmes, revestidos de la armadura de Dios y nunca bajar la guardia, porque el enemigo siempre buscará una oportunidad para volver. La clave está en la humildad, en reconocer nuestras fallas, pedir perdón y mantenernos unidos como cuerpo de Cristo. Solo así podremos resistir y avanzar, fortalecidos en el Señor. La batalla espiritual es una realidad que muchos enfrentan sin saber cómo lidiar con ella. Si sientes que tienes una batalla para orar, no te rindas. Esa misma lucha es una señal de que necesitas perseverar. La oración no siempre viene fácil, pero es esencial. Si no puedes orar de rodillas, hazlo de pie, caminando o incluso acostado, pero hazlo. Lo importante es mantener una conexión constante con Dios. La Biblia nos insta a orar en todo tiempo, sin cesar, porque la oración es nuestra arma más poderosa contra el enemigo. En el ámbito espiritual, hay quienes llegan a la iglesia con propósitos oscuros. No todos los que se presentan en el templo vienen a buscar de Dios. Algunos vienen a destruir. Aquí es donde el discernimiento es crucial. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Esto significa que aunque alguien pueda aparentar santidad, sus frutos revelarán la verdad con el tiempo. El enemigo es astuto y puede imitar ciertas manifestaciones espirituales para ganar confianza, pero esos frutos falsos eventualmente se pudren y exponen su verdadera naturaleza. Un ejemplo bíblico claro es el de Moisés cuando enfrentó a los magos de Egipto. Ellos replicaron su señal al convertir varas en serpientes, pero la vara de Moisés, transformada por el poder de Dios, devoró a las demás. Esto nos enseña que aunque el enemigo pueda imitar, nunca podrá superar el poder de Dios. Por eso es fundamental tener discernimiento y estar espiritualmente encendidos. Una iglesia que ora, ayuna y está firme en la fe puede detectar rápidamente a aquellos que intentan infiltrarse con intenciones malignas. Sin embargo, muchas veces, quienes tienen este discernimiento son desacreditados. Si alguien percibe algo incorrecto y lo expresa, puede ser rechazado con comentarios como «eso es cosa tuya, no hay nada malo». Y mientras tanto, el enemigo avanza. La confianza mal dirigida puede ser peligrosa. El enemigo, y especialmente los satanistas, busca ganarse la confianza de las personas para infiltrarse y destruir desde adentro. Y no siempre son los infiltrados quienes causan más daño. A veces son los mismos hermanos en la fe que actúan como cizaña, sembrando división. Esto es un recordatorio de que incluso dentro de la iglesia puede haber falsos hermanos. Cristo vino a morir por muchos, pero no todos aceptan su sacrificio con sinceridad. La Biblia advierte que al final los ángeles recogerán a los justos y separarán a los que no lo son, echándolos al fuego. Por eso es crucial esforzarnos por ser llamados y escogidos, viviendo en santidad y obediencia. Un error común es ignorar las señales del Espíritu. Hay quienes sienten la influencia negativa de una persona, ya sea con dolores físicos o una inquietud espiritual, pero otros prefieren minimizarlo y seguir como si nada. Este descuido puede ser fatal, porque donde hay muerte en la olla, el enemigo encuentra un acceso fácil. La competencia espiritual también es un problema. Algunos creyentes compiten por quién ayuna más o quién es más espiritual, pero esto no tiene sentido. Dios no nos llama a competir, sino a ser humildes. No se trata de cuántas horas de ayuno hacemos, sino de la sinceridad de nuestro corazón ante Dios. En mi experiencia como infiltrada, puedo decir que cuando hay descuido espiritual en una iglesia, se convierte en un campo vulnerable. Recuerdo haber entrado a iglesias donde enterramos sacrificios como gallos dentro del templo. Esto solo era posible porque había puertas abiertas por el pecado de los líderes o los congregantes. En un caso particular, el pastor de una iglesia tenía dos familias, una en Haití y otra en Santo Domingo. Esa doble vida era una brecha espiritual enorme que permitía que el enemigo actuara.
Cuando una iglesia está en adoración y oración ferviente, es prácticamente impenetrable. He visto cómo el fuego del Señor impide incluso acercarse, porque una congregación espiritualmente activa crea una barrera poderosa que el enemigo no puede atravesar. Pero donde hay descuido, donde la oración y el ayuno han sido abandonados, las fuerzas malignas encuentran acceso. Por eso es crucial no solo mantenernos firmes en nuestra vida espiritual, sino también proteger a la iglesia con oración constante. Cada uno tiene la responsabilidad de velar, discernir y cerrar cualquier puerta que el enemigo pueda intentar usar para entrar. La batalla es real, pero con Dios de nuestro lado siempre tendremos la victoria. La profundidad de la lucha espiritual dentro de las iglesias es algo que viví de primera mano cuando estaba en el camino del mal. En aquel entonces, nuestra capacidad para observar la vida espiritual de los cristianos era impresionante y aterradora. No necesitábamos escuchar rumores ni investigar. Con tan solo un vaso de agua o un espejo, podíamos ver con claridad lo que sucedía en la vida de cualquier creyente. Era como si sus secretos estuvieran escritos delante de nosotros. Recuerdo que uno de los casos más impactantes fue el de un pastor que tenía 2 familias, una en Haití y otra en Santo Domingo. Mientras públicamente lideraba su congregación como si nada, nosotros conocíamos su doble vida. Esa puerta abierta por el pecado se convertía en un acceso directo para nuestras intenciones. Esto no era un caso aislado. Muchas personas, al migrar, dejan atrás a sus familias y aquí comienzan relaciones nuevas, muchas veces en secreto. El enemigo utiliza estos actos aparentemente personales como grietas para infiltrar fuerzas oscuras. Lo que para los humanos puede parecer insignificante o privado, para nosotros tenía un peso espiritual inmenso. En el ámbito espiritual, incluso una pequeña mentira piadosa, una mentirita blanca, era una puerta abierta. Mientras que los cristianos muchas veces no le dan importancia, nosotros lo veíamos como un gran portón para ingresar y atacar. No solo se trataba de observar, también sabíamos cómo actuar. Podíamos utilizar herramientas como el humo y los rituales para debilitar a las iglesias. Esto se hacía con una precisión alarmante. Cada viernes preparábamos un humo especial, una mezcla de sustancias, intenciones y rituales, diseñado específicamente para generar caos. Este humo no era inocuo, al contrario, provocaba enfermedades físicas y espirituales. Gripe, fiebre, dolores en los riñones, en las articulaciones, en el abdomen, todo parecía surgir de la nada. Incluso los niños eran afectados. Lo más alarmante es que estos síntomas solían atacar justo cuando había un culto importante o una reunión clave, evitando que las personas asistieran. Muchos se quedaban en casa, debilitados, sin darse cuenta de que estaban bajo un ataque espiritual. El método era estratégico. No necesitábamos conocer los nombres de cada miembro de una iglesia. Bastaba con conocer el nombre de la congregación. A nivel espiritual, las iglesias están registradas. Y eso nos daba acceso a todas las personas que la componían. Era como si todo el cuerpo estuviera conectado y al atacar un punto, el daño se propagaba. Cuando queríamos intervenir más directamente, utilizábamos algo conocido como una ponchera blanca. En ella podíamos ver la condición espiritual de los miembros de la iglesia, identificar sus debilidades y planificar ataques específicos. Recuerdo que en una ocasión logramos entrar a una iglesia y enterrar un gallo, un sacrificio de carne dentro del templo. Esto no habría sido posible si no hubiera habido un descuido espiritual por parte de los líderes o los miembros. El pastor, con su doble vida, había abierto una brecha enorme.
En iglesias donde la oración y la adoración eran constantes, esto era imposible. El fuego de Dios actuaba como una barrera, impidiendo que nos acercáramos. Incluso con el humo, los resultados dependían del nivel espiritual de los creyentes. Aquellos que estaban firmes en su fe no se veían afectados. Al contrario, su fervor en la oración disipaba cualquier ataque. Sin embargo, los que estaban tibios o distraídos eran los más vulnerables. Había quienes asistían a la iglesia simplemente a calentar el banco, sin adorar, sin orar, sin involucrarse. Estos eran nuestros mejores aliados sin saberlo. Cuando sucedía algo en la iglesia, eran ellos quienes salían a hablar mal, a criticar y a divulgar lo que ocurría. Esos comentarios alimentaban nuestras estrategias. No era necesario perseguirlos, ellos mismos se mantenían fuera del alcance del fuego espiritual y nosotros los dejábamos tranquilos, sabiendo que su comportamiento ya estaba causando daño. A menudo reflexionaba sobre la paradoja de los calientabancos. Mientras los creyentes que se esforzaban por mantenerse en la fe enfrentaban ataques constantes, aquellos que no hacían nada parecían vivir en paz. Esto no era porque estuvieran protegidos, sino porque no representaban una amenaza para el enemigo. Ellos eran nuestros aliados pasivos. El aprendizaje dentro del satanismo era claro: identificar al enemigo verdadero. Sabíamos que nuestro principal adversario eran los cristianos genuinos, aquellos que vivían en comunión con Dios, oraban, ayunaban y caminaban en santidad. Estos eran los más difíciles de atacar. Pero donde había grietas, donde había descuidos, encontrábamos nuestro acceso. Por eso, cuando observo a los creyentes hoy, veo la importancia de cerrar esas puertas espirituales y mantenerse firmes en la fe. El profundo odio que cargábamos hacia los verdaderos cristianos se debía en gran medida a su fortaleza espiritual y a la manera en que parecían estar constantemente revestidos de algo que no podíamos comprender en aquel momento. Veíamos a esas personas, particularmente a los cristianos genuinos, como si estuvieran equipados con armas y armaduras de guerra. En nuestra ignorancia, llegábamos a describirlos como individuos violentos. Decíamos: mira ese, lleva un tremendo puñal. O ese pequeño parece un delincuente con esa pistola escondida bajo el pantalón. No entendíamos que lo que veíamos era la manifestación espiritual de la armadura de Dios, como se describe en las Escrituras. Para nosotros era incomprensible y lo percibíamos como una amenaza directa a nuestras intenciones. En aquel tiempo, nuestra tarea era infiltrarnos y destruir, pero había cristianos que simplemente no podíamos tocar. No era cuestión de suerte ni casualidad, eran personas que realmente vivían bajo la protección divina. Aunque nosotros intentábamos con todas nuestras fuerzas penetrar en sus vidas, el fuego del Espíritu Santo nos repelía. Esto no significaba que no lo intentáramos. Recuerdo ocasiones en las que nuestra frustración crecía porque incluso con todo nuestro conocimiento y herramientas, no podíamos hacer nada contra aquellos que estaban bien armados espiritualmente. Sin embargo, cuando un cristiano caía en descuido, cuando permitía que las grietas del pecado, la arrogancia o la negligencia espiritual se colaran en su vida, ahí era donde encontrábamos nuestra oportunidad. El enemigo sabe perfectamente cómo infiltrar divisiones entre los creyentes. Se aprovecha de cualquier pequeña brecha. La confianza desmedida entre cristianos es uno de los puntos más peligrosos. Muchos caen en la trampa de convertirse en amigos del mundo y de aquellos que practican lo oculto, ignorando que esto los pone en una posición vulnerable. La Biblia es clara cuando dice: el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero algunos creyentes no entienden esto y
en su deseo de ser aceptados o amables, bajan la guardia. Ese es precisamente el momento que el enemigo utiliza para entrar. En nuestra formación como satanistas, el precio que pagábamos era alto. Había un sistema jerárquico muy estricto. No se trataba simplemente de asistir a ceremonias o encender velas. Cada nivel requería un sacrificio, un aprendizaje, y la consecuencia de fallar era severa. Recuerdo que quien me inició fue mi abuela. Pero luego fui entregada a otros maestros porque había cosas que ella misma no podía enseñarme. Estos maestros supervisaban nuestro progreso. Y si fallábamos en nuestras misiones, ambos éramos castigados. El maestro por mal instructor y nosotros por estudiantes incompetentes. Había ocasiones en las que era literalmente encarcelada durante días como castigo por no cumplir con mis tareas. Uno de los momentos más impactantes que viví fue cuando intenté atacar a un cristiano que estaba firmemente arraigado en su fe. No pude hacer nada contra él. Recuerdo que temblaba de miedo frente a su presencia y tuve que retirarme porque estaba completamente protegido por Dios. Cuando regresé, fui castigada severamente por mi fracaso. Era una lección que aprendí de la manera más dura. Los verdaderos cristianos, aquellos que están revestidos con la armadura de Dios, son prácticamente impenetrables. Sin embargo, si caían en el pecado o en la negligencia espiritual, se convertían en un blanco fácil. El satanismo no es algo que alguien pueda proclamar superficialmente. Es un sistema organizado, jerárquico y lleno de secretos. No todos los que asistían a ceremonias o practicaban ciertas cosas eran satanistas. Había muchos aspirantes que solo participaban de manera superficial, pero nunca ascendían porque no cumplían con los sacrificios y procesos necesarios. Algunos de ellos, años después, se inventaban testimonios diciendo que habían sido satanistas de alto nivel cuando en realidad solo habían encendido velas o asistido a reuniones. La diferencia era clara. Ser un satanista requería un aprendizaje constante, un compromiso absoluto y sobre todo una disposición a pagar el precio, tanto física como espiritualmente. En este sistema, los niveles más altos implicaban un conocimiento profundo y un poder que no era otorgado sin sacrificio. Los aspirantes eran simples visitantes y su acceso a los secretos reales era limitado, pero aquellos que ascendíamos sabíamos que estábamos atados a un sistema que no permitía errores ni traiciones. Los secretos que aprendíamos estaban estrictamente protegidos y hablar de ellos dentro del sistema era impensable. Solo aquellos que lograban la verdadera liberación en Cristo podían compartir lo que vivieron, porque el miedo que sentíamos estando dentro era paralizante. El enemigo busca manipular incluso los detalles más pequeños. Una mentirita blanca, una falta de oración o incluso la arrogancia espiritual son puertas que abríamos sin darnos cuenta. Como satanistas nos enseñaban a observar estas grietas, a aprovechar cualquier oportunidad para infiltrarnos y causar daño. Por eso, cuando escucho que algunos cristianos no toman en serio la batalla espiritual, entiendo lo vulnerable que eso los hace. Porque en ese mundo no hay espacio para la negligencia ni para la ignorancia, y cada paso en falso es una victoria para el enemigo. Para entender esta dinámica es importante desglosar lo que realmente implica el recorrido dentro del satanismo. Y cómo este no se trata de algo que cualquiera pueda declarar sin fundamento. Cuando alguien dice que fue satanista, especialmente siendo joven, está afirmando algo que, según las reglas estrictas de ese ámbito, no es posible debido a la falta de madurez, tanto física como emocional, para soportar lo que allí se exige.
Cada nivel en el satanismo está diseñado para probar la resistencia y el compromiso del aspirante. Y esto no es algo que un adolescente o un joven sin preparación pueda superar. La edad no es simplemente un número, está intrínsecamente ligada al desarrollo necesario para cumplir con los requisitos de cada etapa. Cuando alguien joven afirma haber alcanzado niveles altos, como se escucha en ciertos testimonios, lo primero que uno debe cuestionar es si esa persona realmente participó activamente o si solo fue un visitante, un curioso o incluso un fanático que asistió a ceremonias sin llegar a formar parte del sistema jerárquico. El satanismo no es un club donde cualquiera puede entrar y declarar haber estado en el nivel que quiera. Es un proceso que implica años de preparación, sufrimiento, aprendizaje y rituales que, según los relatos auténticos, son extremadamente traumáticos. Por ejemplo, desde el primer nivel, llamado magia blanca, se enseña a interpretar símbolos básicos como los colores de las velas, los pañuelos y el vaso de agua. Estos son aprendizajes iniciales que no tienen la profundidad espiritual ni el compromiso que se exige en niveles más altos. En el satanismo, los pactos no son simbólicos, son literales. Para avanzar no basta con asistir a ceremonias. Se requiere entregar partes de uno mismo, ya sea sangre, cabello, uñas o incluso realizar rituales extremos que afectan el cuerpo y el alma. Estos pactos no pueden ser realizados a distancia o a través de métodos modernos como las redes sociales. No existe tal cosa como un pacto virtual. Para formar parte de estas estructuras, es necesario estar físicamente presente, ser evaluado y aprobado por quienes manejan la jerarquía. Hay una persona específica encargada de cada iniciación, alguien que atiende el altar y que tiene la responsabilidad de validar si el aspirante está preparado para ingresar al siguiente nivel. La preparación no es solo física, sino también mental y emocional. No todos son capaces de soportar las invocaciones y las manifestaciones que se realizan durante los rituales. Las entidades que se presentan son de una naturaleza tan abrumadora que cualquier debilidad puede costar la vida o, al menos, dejar secuelas irreparables. Esto es algo que muchos de los que afirman haber sido satanistas probablemente nunca han enfrentado. Y por eso sus relatos carecen de profundidad y consistencia. Es importante destacar que no se trata de desacreditar los testimonios de estas personas, sino de entender que hay un proceso y un costo real para alcanzar niveles altos en este tipo de prácticas. Hablar de experiencias falsas o exageradas no solo desinforma, sino que también puede abrir portales espirituales que afecten tanto al emisor como a quienes escuchan. En este sentido, aquellos que utilizan el satanismo como una herramienta para ganar atención en las redes sociales o en los medios deben saber que esto tiene consecuencias. Los mismos demonios que aparentan servirlos pueden volverse contra ellos. Y la fama o popularidad que ganan en el mundo físico puede convertirse en su ruina en el plano espiritual. La edad es un factor determinante, porque cada etapa requiere una capacidad específica para resistir y ejecutar tareas. No se puede saltar niveles ni avanzar sin pasar por las pruebas correspondientes. Es como intentar que un niño de 6 años asista a la universidad. No tiene la preparación ni el conocimiento necesario para enfrentarse a ese nivel de exigencia. Del mismo modo, en el satanismo, alguien que no ha pasado por las bases, como aprender a leer la taza o interpretar los puntos de misterio, no puede avanzar a dimensiones más profundas. Por eso, cuando se escucha a alguien joven afirmar que fue satanista de alto nivel, hay que cuestionar
si esa persona realmente estuvo en un proceso estructurado o si simplemente participó como visitante en rituales sin entender su significado. Aquellos que han vivido verdaderamente estas experiencias no suelen hablar a la ligera, porque el costo personal y espiritual es demasiado alto. Y cuando lo hacen, como en este caso, lo hacen con el propósito de alertar y enseñar, no para impresionar o ganar seguidores. En última instancia, cada persona será responsable de lo que afirma. Pero es crucial que al abordar estos temas se haga con respeto y discernimiento, entendiendo que no se trata de un juego ni de algo que deba tomarse a la ligera. La verdad siempre se impone, y aquellos que intentan aprovecharse de la ignorancia de los demás con relatos inventados o exagerados, tarde o temprano enfrentarán las consecuencias. No solo en este mundo, sino también en el espiritual. En este tema tan delicado y profundo, la verdad debe ser manejada con claridad y seriedad, porque lo que está en juego es la fe de muchas personas y la verdadera naturaleza de lo espiritual. En el contexto del satanismo y de las prácticas ocultistas, no todo lo que se dice o testifica tiene un fundamento real, y mucho menos cuando las experiencias carecen de las pruebas necesarias para respaldarlas. El proceso para alcanzar un nivel dentro del satanismo no es algo que se improvise o se tome a la ligera. No es simplemente afirmar que fui satanista para ganar notoriedad. Como se mencionó, hay reglas estrictas y jerarquías que deben cumplirse. Y las marcas físicas, espirituales y emocionales son una evidencia palpable de esa participación. Estas marcas no son solamente físicas, son señales que delatan un camino que pocos han recorrido, pero que son inconfundibles para quienes han estado en ese oscuro mundo. Cuando alguien dice que fue satanista desde muy joven, hay que cuestionar la veracidad de sus palabras, porque no hay una capacidad natural a esa edad para soportar el peso espiritual, psicológico y físico que implican las ceremonias y los rituales de iniciación. Cada paso dentro de esa jerarquía exige entrega total, sacrificio y un grado de sometimiento que no es posible en una mente inmadura. No se trata de simplemente participar o ser testigo. Se trata de ser transformado y marcado en cuerpo y alma. Por ejemplo, en las ceremonias más oscuras, como las misas negras, los participantes deben cumplir requisitos específicos que incluyen la virginidad en muchos casos, para ciertos rituales específicos. Si una persona ya no cumple con esas condiciones, su rol en la ceremonia cambia. Esto implica que no todas las personas tienen el mismo grado de participación ni el mismo nivel de implicación. Algunos son solamente asistentes o observadores, pero no forman parte activa del núcleo que realiza los pactos y lleva a cabo los rituales principales. Además, el concepto de marcas no es simbólico. Estas marcas son físicas, espirituales y emocionales, y son otorgadas durante ceremonias específicas como prueba de lealtad y compromiso. Son señales de los pactos realizados y de los espíritus que han sido invocados o asignados a una persona. Alguien que afirma haber sido parte del satanismo debe poder mostrar estas marcas, porque son la evidencia irrefutable de que han estado dentro del sistema jerárquico. Estas marcas no se limitan al cuerpo. También incluyen cicatrices emocionales profundas que afectan la vida y la percepción de la realidad de quienes han estado en ese mundo. En cuanto a la prostitución, el lesbianismo y otras prácticas impuestas, estas no son simples elecciones dentro del satanismo. Son estrategias utilizadas para destruir la moralidad y para esclavizar aún más a los participantes. Estas prácticas no son opcionales,
Son requisitos que forman parte del entrenamiento y la manipulación mental para eliminar cualquier rastro de resistencia o independencia. Aquellos que han estado en ese mundo saben que estas cosas no se hacen por placer, sino como parte de un sistema que deshumaniza y destruye a quienes participan. En lo referente a las prácticas cristianas, es alarmante cómo algunas personas buscan imitar las estructuras de poder del ocultismo dentro de las iglesias. Esto incluye el uso indebido de herramientas espirituales como la oración, la imposición de manos y las manifestaciones carismáticas. Hay quienes manipulan estas prácticas para ganar control sobre otros, introduciendo elementos que no son de Dios y que confunden a la congregación. Es aquí donde el conocimiento de la palabra de Dios se vuelve esencial. Jesús nunca necesitó recurrir a la manipulación física ni emocional para liberar a las personas. Su autoridad era suficiente para que los demonios huyeran solo con su presencia. Por otro lado, se observa cómo algunos testimonios están diseñados para impresionar y ganar seguidores en redes sociales, pero carecen de profundidad y autenticidad. Esto no solo desinforma, sino que también abre puertas espirituales para aquellos que intentan replicar lo que escuchan, cayendo en prácticas ocultistas sin entender las consecuencias. Hablar sin conocimiento real, inventar experiencias y jugar con la espiritualidad son actos peligrosos que pueden tener repercusiones eternas tanto para quien habla como para quien escucha. Cuando se invita a reflexionar sobre los niveles y las marcas, queda claro que no todos los que afirman haber sido satanistas lo fueron realmente. Muchos eran simplemente espectadores o participantes ocasionales que nunca pasaron por el proceso completo de iniciación. Esto es crucial porque quienes han pasado por esas experiencias tienen cicatrices y testimonios que van más allá de palabras vacías o generalidades. Saben lo que significa sufrir, ser oprimidos y vivir bajo el control total del maligno. Y no se toman a la ligera el compartir sus historias. En última instancia, es necesario que quienes comparten sus testimonios lo hagan con integridad y con el propósito de edificar y advertir, no para ganar fama o aceptación. Aquellos que buscan manipular la verdad enfrentarán las consecuencias, porque lo espiritual no es un juego, y las puertas que se abren con palabras mal usadas no son fáciles de cerrar. La iglesia debe estar alerta, discernir y buscar siempre la verdad, porque en estos tiempos la confusión y el engaño están más presentes que nunca. Amados hermanos, antes de concluir quiero realizar una oración por cada uno de ustedes. Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti, reconociendo tu poder y tu grandeza sobre toda oscuridad. Señor, te damos gracias por cada alma que ha escuchado este testimonio. Y en el nombre de Jesús oramos para que tu protección divina cubra a cada uno de ellos. Te pedimos que les rodees con tu manto de paz, que los libres de toda atadura, de toda influencia y de toda opresión que pueda haber llegado a sus vidas. Padre, envía a tus ángeles a resguardar sus hogares, sus mentes y sus corazones, y que sea tu Espíritu Santo el que guíe sus pasos hacia la verdad, hacia tu luz que rompe toda oscuridad. En el poderoso nombre de Jesús pedimos por su sanación, tanto física como espiritual. Te pedimos que sanes sus heridas, Señor, que les brindes descanso a los que están cansados y les des esperanza a los que se sienten perdidos. Padre, corta toda cadena, toda atadura que el enemigo haya intentado poner sobre ellos. Que tu paz, Señor, inunde sus hogares y que tu amor perfecto eche fuera todo temor.